Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Ok, bueno, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vamos a platicar un ratito de la educación porque ese es un tema muy interesante. Porque si me han preguntado, oye, tengo 17 años o tengo tanto, que tengo que estudiar, que no sé qué, la chingada, ¿qué me recomiendas estudiar? Y es que hay muchos factores que se involucran, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes alma de ingeniero y tienes la posibilidad de hacer una carrera técnica, es altamente recomendable. Ándale, martes de antiterapia, ¿no? Neuroantiterapia con el santo. Ya el santo ya no hace sus martes de antiterapia, ¿verdad? Pero a ver, miren. Sí me preguntan mucho de que, oye, algún consejo que estudiar, o algún consejo dónde estudiar, o no sé a qué dedicarme, o tú qué me recomiendas estudiar, etcétera, etcétera. La educación en México es ahorita como que el único vehículo de movilidad social que hay después, pues, de las herencias, ¿no? O sea, si no te cae una buena herencia, va a ser muy difícil que te muevas a través de la escaleta social. Ahora, cómo vayas llevando tu educación también va a depender mucho de la situación en donde tú te encuentres. O sea, si es una situación de privilegio en el que tú tienes a tus dos papás, tienes una casa, o sea, tienes todos tus servicios básicos cubiertos, se vuelve un poco más fácil, porque ahora sí tu único donde te debes enfocar es en la escuela. Cuando no tienes esos privilegios, porque son privilegios, entonces sí se complica un poco, porque tienes que entonces malabarear con ciertas cosas, porque primero tú tienes que ayudar en tu casa, o tienes que resolver ciertas necesidades básicas que tienes ahorita tú en tu casa, para poder tener el privilegio de estudiar. Vamos a suponer que los que están aquí son estudiantes tiempo completo y tienen la posibilidad de estudiar tiempo completo, ¿ok? Bajo esa suposición, porque después no quiero los comentarios de que, pues es que tú lo dices de tu privilegio. O sea, estamos asumiendo eso. Estamos asumiendo clase media, donde tienes una casa, tienes uno o dos papás, pero el sueldo y todo eso no falta, ¿no? Tus niveles básicos, que es educación formativa, lo cual es kinder, primaria y secundaria, no hay mucho que moverle. O sea, realmente primaria es lo que es. De hecho, ya ni siquiera no sé si se llama primaria. Sé que son fases, como si fueran saiyajines. Y ya nadie reprueba, entonces ya la tienes hecha. La primaria ya la tienes hecha. Tienes que entrar a secundaria. Aquí pues va a depender mucho de tus papás, porque tú vas a entrar a una secundaria que le quede cerca a tus papás, que sea donde puedas estar, etcétera, etcétera. De la secundaria empiezan ciertos traits o ciertas decisiones, ¿no? Que te vayan llamando la atención, que son los talleres. Te puedes meter a taller de computación, te puedes meter a taller de carpintería, no sé si cuando yo estaba en la secundaria, en la secundaria donde yo estaba, nada más había taller de computación y te enseñaban mecanografía y cosas así. Pero si estás en una secundaria pública, probablemente haya taller de herrería, de carpintería, de secretariado, cosas así, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que ir explorando tus intereses. Si tienes un interés un poco más pragmático, vas a escoger talleres aplicados como carpintería o computación o herrería o máquinas y herramientas, etcétera, etcétera. Si tienes intereses más abstractos, pues vas a agarrar otro tipo de talleres, ¿no? O sea, que son como más administrativos. Ese es como donde te vas orientando y vas viendo qué te gusta y qué no te gusta. Cuando tú entras ya a la preparatoria, ahí sí tienes un poquito más de opciones. Por ejemplo, yo en mi caso, como yo traía el chip ingeniero desde la primaria, o sea, yo desde la primaria sabía o creía que quería ser ingeniero electrónico, según yo. Y como que no se me quitó esa idea y pues se me daban, o sea, no es como que se me daba, sino no tenía tanto problema con las ciencias abstractas. Entonces, cuando yo entré, tenía la opción en Chihuahua de entrar a un Cebetis. El Cebetis donde yo entré
era como un Cebetis con mucha reputación, porque eran como planes de estudios muy completos y tenía valor con la DGETI, que la DGETI es como este organismo de educación técnica que coordina a todo este sector en México, que son los que coordinan los Cebetis, los Cebetas, creo que no sé si los CONALEP, casi creo que no los CONALEP, pero los Zetas, Cebetas, Cebetis y Cecatis, creo que todos esos caen bajo los ESITs también. Caen bajo el organismo de la DGETI, que es la Dirección General de Educación Técnica e Industrial de no sé dónde chingados, güey, de México, no sé, me imagino. Lo padre de entrar a esas escuelas es que tú empiezas a aprender un oficio, güey. Entonces tú ya sales con un título de técnico. Yo cuando salí del Cebetis, yo salí con un título de técnico especializado en mecatrónica. Entonces, ¿qué pasa con ese título? Que si yo no tengo la oportunidad de estudiar una carrera, o no tengo el tiempo, o no tengo los medios económicos, saliendo yo del Cebetis con ese título técnico, se me abren ofertas laborales competitivas. En Chihuahua, en el norte del país, la maquila es un sector industrial que predomina. Entonces tú con un título técnico puedes empezar a trabajar en talleres que den soporte a las maquilas, puedes trabajar en las mismas maquilas como técnico de producción o técnico electrónico o lo que sea. Puedes trabajar en un taller mecánico si saliste de la carrera de combustión interna o la carrera de técnica de máquinas y herramientas. Puedes meterte empiezas a empezar a programar incluso si saliste de computación. Entonces yo sí recomiendo mucho que si tú sabes que vas por el caminito de la ingeniería, o te gusta la programación, o te gusta la mecánica, busques estos bachilleratos técnicos, porque en los mismos 3 años que vas a durar en un bachillerato abierto, bueno, abierto me refiero a un bachillerato general, no abierto, para que no se confunda con el tema de los bachilleratos para adultos. En ese mismo tiempo, en esos mismos 3 años, tú vas a salir con un certificado de preparatoria y aparte vas a salir con un certificado de técnico, que ya te va a dar herramientas para iniciar tu vida profesional, en el caso que así tenga que ser. Y si no, si tú puedes seguir estudiando la carrera, pues una de dos: te das cuenta que sí es lo tuyo, o sea, te das cuenta que mecatrónica es lo tuyo, o te das cuenta que, por ejemplo, si entraste en mecatrónica, te das cuenta que la electrónica no se te da, pero la mecánica se te da muy chido. O te das cuenta que la electrónica y la mecánica no se te da, pero la programación sí se te da. Entonces ahí también puedes despejar un poco más tus dudas de a qué te puedes dedicar, a través de experimentarlo en la preparatoria, que es un ambiente muy seguro. O sea, para que repruebes la preparatoria realmente tienes que ser un hijo de la chingada. O sea, tienes que pintearte las clases, tienes que no hacer nada. O sea, realmente reprobar la preparatoria es difícil. Es difícil, o sea, si le tienes que echar ganas para reprobar la preparatoria. Entonces, metiéndote a ese ambiente, tú puedes explorar también tus gustos. Porque yo tenía amigos que estaban en mecatrónica, en el Cebetis, y dijeron: güey, yo acabo la prepa y en mi perra vida vuelvo a ver matemáticas, o vuelvo a agarrar un circuito, o vuelvo a agarrar una herramienta. Y tengo amigos que se fueron a filosofía, güey. Tengo amigos que se fueron a derecho. Tengo amigos que se fueron a hacer una licenciatura en matemáticas. O sea, tengo amigos que se fueron a docencia incluso. Entonces, sí te ayuda a explorarte. Sí te ayuda a explorarte mucho. Te ayuda a darte cuenta si es lo tuyo o no. Y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, porque ya sales encaminado. Y quieras o no, ese es un plus que te da. O sea, es como una ayudadita que te da. Porque cuando yo entré al TEC, la cuestión práctica, la cuestión como lógica, ya se me daba mucho, porque yo ya traía ese conocimiento técnico atrás. Y la gente se da cuenta, güey. La pinche gente, cuando se da cuenta que venías de Cebetis, se te pegaba, porque pues las prácticas de electrónica, las prácticas de electricidad y todo eso, pues no le iban a sufrir en lo absoluto, ¿no? Obviamente el TEC tiene otras dinámicas y tiene otra forma de impartir tiene otras formas de impartir conocimiento y de asimilarlo, ¿no? Ya el tecnológico es muy abstracto. Entonces, pues realmente para mí sí fue un choque, porque fue de: no tengo que estudiar en lo absoluto,
en el Cebetis porque llevo práctica y llevo teoría y al final mi calificación final es una combinación de ambas, pero al momento en que yo llevo teoría y llevo práctica se refuerza muy bien el conocimiento. Entonces en el Cebetis yo lo pasé dormido, güey, con 90, con 9.0 lo pasé y no estudiaba, mamón, o sea, realmente sí me la pasé bastante chida. Entonces entro al TEC y el TEC pues ya es un mundo diferente. Pero ok, saliste de la prepa. Entonces como primer consejo, si tú estás saliendo a la secundaria, que no sé cuántos de aquí tengan 15 años, déjenme... y Dragon Ball Z, déjenme cambio nomás aquí la información del stream porque ya nos fuimos a ya nos fuimos a Just Chatting. Déjenme nomás cambio aquí a Just Chatting porque dicen que hay pedo, ¿no? Que hay pedo si Don Twitch nos ve, nos cacha, ¿no? Haciendo eso. Entonces el tema aquí es de que si vas a elegir o ya sabes más o menos para dónde vas, en la preparatoria busca talleres, busca programas de estudio, busca cosas que te vayan encaminando, porque te digo, una de dos, te das cuenta si sí es lo tuyo o sea, y también sales ya preparado, pero una de dos, te digo, te preparas muy bien para entrar ya a la universidad con el pie derecho, o te das cuenta que no es lo tuyo. Y puedes hacer un cambio antes de que sea algo más permanente. O sea, para mí era bien raro entrar a la universidad y ver gente que todavía no sabía que quería estudiar. Para mí era muy raro eso, porque yo lo tuve muy claro desde un principio y mi línea de educación siguió mucho ese lado. O sea, yo creo que el mayor cambio de decisión que yo tuve en cuanto a mi carrera fue cuando yo llegué a sacar ficha en el Cebetis y me di cuenta que existía mecatrónica. Y me puse a leer lo que era el programa de estudios de mecatrónica y se me hizo muy chido. Dije, güey, yo quiero pues al menos ver de qué se trata esto. Y luego aparte te lo marketean como que es muy nuevo, como que es la carrera del futuro y la chingada, etcétera, etcétera. Entonces yo entré a mecatrónica, salí del Cebetis y seguí en el TEC con la misma carrera, con mecatrónica. Entonces el TEC es diferente y ahí va el siguiente punto. Cuando tú ya sabes qué quieres estudiar y ya terminaste la prepa, mi consejo es que nunca te endeudes con tu educación. Haz un análisis consciente. No te dejes, porque ahorita las carreras están muy romantizadas. Y esto es algo que no mucha gente se los dice. O sea, realmente la educación superior está extremadamente romantizada. Y te dicen, es que tienes que sacar una carrera porque tienes que ser alguien en la vida. Y tú dices tú, bueno, ¿a qué te refieres con ser alguien en la vida? O sea, defíneme ese concepto, o sea, porque, pues, puedes tener carrera, güey, pero, pues, o sea, puede ser que, pues, no, o sea, tengas una carrera y acabes haciendo una profesión para la cual no estudiaste. Y hay mucha gente que es muy correcta políticamente y dice, ay, tienen ingeniería, acaban de Uber, ay, no se puede decir eso porque Uber es una profesión respetable. Sí, güey, es una profesión respetable, pero ¿qué pasa si tú invertiste en tu educación y te endeudaste para sacar una carrera a la cual saliste y el mercado estaba muerto para esa carrera? Entonces, ahora sí, ya tienes una carrera universitaria, la cual debes porque sacaste un crédito, sacaste una beca crédito, lo que tú quieras. Y tu mejor opción es manejar un Uber, güey. O sea, es como que mejor te hubiera salido más barato no haber estudiado esa carrera, haber manejado un Uber desde que saliste de la prepa y luego después estudiar un diplomado en merca o un diplomado en alguna otra cosa que te haga mejor prestador de servicio, no sé, algo así, güey. O mejor te hubieras endeudado con otro coche para manejarlo de Uber, güey. O sea, porque ahí hubieras estado invirtiendo a tu trabajo o a tu profesión. Entonces, a eso es a lo que me refiero, güey. O sea, no es de que haya trabajos malos. Lo que pasa es de que, porque yo estudié 4 años y medio una carrera universitaria para acabar haciendo algo, lo cual no me requiere una carrera universitaria. Y ese es el análisis que nos está fallando mucho
hacer a nosotros como generación. Bueno, los millennials ahorita ya todos tienen 30 años, entonces ya cometimos los errores que tuvimos que cometer, y pues ya si escogiste bien o mal, pues ya es tu pedo. Pero los centennials, que son los que están entrando ahorita a la universidad, sí les toca tomar esta decisión y necesitan hacerlo de manera muy consciente. Necesitan analizar cuáles son las profesiones que hay en el área donde vives. O sea, cuando yo me gradúe de esta universidad, ¿cuál va a ser la profesión más buscada que a mí me llame la atención? Porque pues si no tienes alma de ingeniero, güey, pues obviamente no vas a estudiar programación o no vas a estudiar una ingeniería, porque estás viendo que en un futuro hay, no sé, trabajo para ingenieros petroleros, ¿no? O sea, si lo tuyo no es el petróleo y no es la ingeniería y no es esto. Entonces, pero hay muchas otras carreras, güey. Por ejemplo, ahorita los community manager. ¿Quién pensaría que un buen community manager es una profesión? O sea, y muy bien pagada. Y ahorita me imagino que hay cursos o hay carreras como por ejemplo relaciones internacionales o una carrera de mercadotecnia, de publicidad y todo eso, que te pueden encaminar a tu ser un muy buen community manager. Y no tiene nada que ver con ingeniería. Entonces, ¿por qué vas a estudiar una ingeniería? Nomás porque a lo mejor en tu casa te dicen, miren, por ejemplo en el norte del país es muy común por el tema de la maquila. O sea, si tú sacas una ingeniería en el norte del país, es muy seguro que no batalles para conseguir trabajo. Pero pues, o sea, si no te gusta, güey, si no te gusta ser ingeniero, güey, si no se te da, te vas a matar, güey, y luego aparte vas a salir a trabajar un trabajo que no te gusta. Entonces, tienen que analizar muy bien la tendencia. Y es que el problema, también aquí lo hablábamos con Morris, si alguien quiere, vaya a ver el podcast que grabamos con Morris, de que a los 17 años, güey, no tienes la madurez mental para tomar una decisión que va a marcar tu vida de una manera tan permanente, para bien y para mal. Entonces, yo sí estoy como que hasta cierto punto un poco en contra de que la edad donde tú tengas que escoger tu carrera profesional sea a los 17, 18 años, güey. Porque a esa edad no tienes, o sea, no tienes una capacidad madura de visualizar el futuro que te espera post graduación. Y también estás en una época muy romántica de tu vida, güey. O sea, en ese momento tú crees que vas a ser el próximo García Márquez. O sea, y te metes a filosofía y letras pensando que vas a salir y vas a escribir la siguiente novela que va a ser reverenciada por todo mundo. Y es muy romántico ese sentimiento. Entonces es muy difícil, güey. Es muy difícil porque una carrera universitaria, antes que nada, es utilitaria. Antes que nada, una carrera universitaria es utilitaria. Y tiene que servirte para un fin económico. Más primero que personal, güey. Primero que personal. Y el punto aquí es que es algo que no se habla, güey. Es algo que no se les dice a los jóvenes. O sea, ahorita ya no hay como que estos pedos como vocacionales. Y el análisis vocacional. El análisis vocacional tiene que ir acompañado de un análisis económico. Ayer me volví loco. Hay una disculpa, pero me volví loco en el Twitter de Geeksterilia. Porque ahorita anda muy de moda el tema de la deuda estudiantil, que se les va a perdonar cierta deuda estudiantil a los exuniversitarios de aquí de Estados Unidos, porque es un problema. La deuda estudiantil ahorita es un problema muy grande, ¿no? Y decía, es que no debo nada de mi educación. Y yo me puse, güey, pues es que bla, bla, me ranteé porque es un tema que a mí me molesta mucho, ¿no? Que un chavalo salga a sus 21 años, 22 años de la universidad con deudas de 100 mil, 150 mil dólares. O sea, a mí me molesta mucho y me fastidia mucho porque, pues los estás condenando, güey. O sea, los estás condenando a ser miserables saliendo de la escuela. Entonces sí, a mí es algo que realmente empatizo mucho con ellos. Y a mí no me molesta que mis impuestos se vayan dedicados a liberar a esta generación de jóvenes que tomaron decisiones de manera inmadura y fomentadas por una narrativa romántica hacia la educación. Porque todo esto empezó como, todos tienen derecho a hacer lo que ellos quieran.
Y, y fue una intención muy noble que se corrompió en el proceso. Ahorita les explico más o menos cómo sucedió. Pero bueno, al final de cuentas, tienes que entender cuál es el panorama laboral para la carrera que tú vas a estudiar, siempre y cuando y estudiarla siempre y cuando sea utilitaria. Esto es una inversión y velo como un negocio de inversión. Si tienes a tus padres, apóyate con ellos. O sea, habla con gente. Hay muchos foros en internet y oigan, quiero estudiar esto. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta de trabajo actual y cómo se ve? Hay videos en YouTube. O sea, tú le pones en YouTube oferta económica para un psicólogo, para un ingeniero fulano de tal, para un bla bla bla. Y le puedes poner incluso hasta zonas geográficas. Porque mucha gente dice, no, es que yo me voy a graduar y me voy a ir a Estados Unidos a trabajar. ¿Y si no? Y si no tienes la oportunidad, y si no tienes la suerte, y si te das cuenta que eres una papa para el inglés, o si te das cuenta que a lo mejor a media carrera no te puedes ir del país por cuestiones familiares o por cualquier otra cuestión, o sea, ¿qué tal si se te cierra esa puerta que tú estabas viendo? Entonces, tú tienes que entender tu contexto material actual donde estás viviendo, porque muy probablemente es donde vayas a seguir viviendo. O sea, estadísticamente es donde vas a seguir viviendo. Entonces, tienes que tratar de que esa elección sea con mucha cabeza. Y la regla general es que evita en lo posible endeudarte con tu carrera universitaria. Porque es empezar la vida con números negativos. O sea, tú sales de la escuela y se supone que deberías de salir a empezar. O sea, ya salí de la escuela, ya mamá y papá cumplieron conmigo, me mantuvieron, me dieron casa, me dieron todo lo que ellos podían para que yo sacara la carrera. Ya voy a empezar, error. No estás empezando, ya llevas desventaja, porque ya debes, ya tienes una deuda. Y todavía no sabes en qué vas a trabajar, todavía no sabes cuánto te van a pagar, todavía no sabes cuáles son los sueldos a los que puedas aspirar, no sabes cuánto tiempo te va a tardar en conseguir trabajo, no sabes si a lo mejor el contexto económico en tu localidad cambió. Vimos hace poco que hubo un accidente en una mina en Coahuila y a lo mejor hay mucha gente que estaba estudiando ingeniería en minas para trabajar en esa mina y esa mina ya no existe. Entonces ya cambió tu contexto. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos ingenieros en minas que te dan la esperanza de seguir ese negocio? Y el punto es de que ahorita, obviamente, el mundo en su desarrollo tecnológico, obviamente está requiriendo más ingenieros. Si tú estudias una ingeniería, tienes muchas posibilidades de obtener un trabajo relativamente rápido y bien remunerado. Obviamente ya hay mucha segregación de ingenierías, ya hay ingenierías que no pagan igual que las otras. Ahorita lo que es ingeniería en software o incluso ingeniería en mecatrónica, que mecatrónica no es porque yo la haya estudiado, pero a mí lo que me gusta mucho de mi ingeniería es que es un poquito de todo. Es como conocedor de todo, experto en nada. Y vas a decir tú, o sea, pues sí, o sea, no, o sea, realmente no sabes. Sabes poco de todo, pero no mucho de una cosa. Y eso está padre porque si tú entiendes bien cómo funciona un sistema completo en su función mecánica, en su función de programación y en su función electrónica o de control, que eso se llama la electrónica con programación, se llama control. Si tú entiendes eso, no te pueden contar las muelas. Entonces tú puedes tener una visibilidad más clara de cómo funciona un sistema y qué se necesita para arreglarlo. O sea, tú puedes llegar, ves el sistema y dices tú, ok, pum, 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 y esto tiene esta falla, supongo que es esto porque una válvula se comporta de esta manera, porque un actuador se comporta de esta manera. Ok, ya más o menos sé dónde está la falla. Ahora sí, háblenle al mecánico, ahora sí, háblenle al programador, ahora sí, háblenle al de controles. Entonces, a mí me gusta mucho mi ingeniería por eso, o sea, porque te da una versatilidad muy grande para poder entender un panorama más completo de las cosas en las que estás coexistiendo como ingeniero. Si no eres ingeniero y lo tuyo es más de humanidades, necesitas ser muy cauteloso con específicamente dónde te quieres dedicar, porque las humanidades clásicas no son tan tangibles como las ingenierías.
O sea, las ingenierías son muy tangibles porque lo aterrizas luego, ¿no? Luego lo aterrizas. Pero una carrera en humanidades no. Una carrera en humanidades es mucho contacto humano y dependes mucho de tu contexto y es contingente a las personas con las que tú te estés desarrollando. Y ese es el gran problema con elegir una carrera de humanidades. Ahí sí, hijo de su. Es que, por ejemplo, si yo no hubiera sido ingeniero, pero a lo mejor mi papá hubiera tenido una empresa muy grande, pues a lo mejor yo hubiera estudiado licenciatura en administración de empresas. Sí, o administración financiera. Una licenciatura en le decimos en aguas frescas, porque es una licenciatura en administración y finanzas. Por ejemplo, si tú tienes una agencia de publicidad o tu papá o tu familia tiene una agencia de publicidad, pues entonces estudias merca, porque te va a servir, porque lo puedes aterrizar ya en algo que existe. Pero como que estudiar merca y luego salir al mundo a buscar trabajo como mercadólogo es mucho de conocer gente, es mucho de tocar puertas, que te den una oportunidad por aquí, un internship por acá, una campaña por acá, y de repente trabajas en una agencia, pero realmente la agencia se queda con la mayoría de la ganancia, y hacer tú una publicidad personal pues está cabrón. O sea, por ejemplo, hay un foodie de Chihuahua que se llama Darío, que es el Panzón To Go. Ese vato creo que es mercadólogo y él ahorita está aplicando todo lo que aprendió en su carrera en su página, en su proyecto de divulgación o de ventas, ¿no? O sea, porque realmente él tiene una página donde vende campañas y vende las recomendaciones. Entonces ahí, por ejemplo, es una muy buena manera de invertir si tienes ese tren de pensamiento. Pero es que sí está difícil. O sea, para mí, por ejemplo, si a mí me preguntas ¿qué debo estudiar? Así de bote pronto, yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿quieres hacer dinero? ¿Quieres tener estabilidad laboral? Si tú quieres hacer dinero y tener estabilidad laboral, pues entonces yo te voy a decir, vete por una ingeniería. Porque hoy por hoy, a donde vayas, las ingenierías tienen la puerta muy abierta en muchos lados. Estados Unidos tiene un déficit de ingenieros que ustedes no tienen una perra idea. O sea, si tú eres ingeniero mexicano y hablas inglés, tienes un 85% de probabilidades de poder venir acá a trabajar. Porque hay una visa que te permite venir a trabajar aquí de una manera muy fácil. Y aparte hay un déficit de ingenieros terrible. Entonces, si tú eres ingeniero y hablas bien inglés, o más o menos, ya tienes un pie adentro, sino un pie y medio, ¿no? Es nomás que una empresa te dé una carta de oferta de trabajo, tú con eso sacas tu visa y se acabó, ya estás al siguiente día trabajando en Estados Unidos. Si eres licenciado, la tienes más difícil, porque aquí es el problema, ¿no? O sea que, por lo general, las licenciaturas en el mercado general, en el mercado de acceso a nosotros que no tenemos contactos, no tenemos familias millonarias, no tenemos empresas familiares, las carreras de humanidades se tornan un poco mal pagadas. Y esa es la realidad. Un licenciado en mercadotecnia, un publicista, un periodista, uno de relaciones internacionales, el mercado que tienes disponible a tu salida es muy limitado y es muy precario. Entonces, yo sí sería un poco más cauteloso si por ahí va tu jugada. Yo te diría que si vas a estudiar alguna de esas carreras, analices muy bien tu contexto personal y tu contexto social. A lo mejor vives en Ciudad de México. En Ciudad de México hay una necesidad importante de mercadólogos, publicistas y RPs. Entonces, si tu contexto es Ciudad de México, adelante. Si tu contexto es Los Ángeles, si tu contexto es incluso Guadalajara o Monterrey, ahí sí hay una necesidad muy grande de este tipo de carreras. Pero todo lo demás, o sea, no, o sea, es como, son muy limitadas. O sea, por ejemplo, en Chihuahua yo te puedo decir que el contexto laboral es maquiladora. O sea, el 80% es maquiladora. Y fuera de ahí, pues sí hay ciertos otros negocios, pero es maquiladora. Entonces, es muy difícil que estudies una licenciatura en mercadotecnia y tengas un trabajo, o sea,
tan rápido y tan bien pagado, o sea, en un contexto donde la maquiladora es lo que predomina, ¿no? Si tú vives en un lugar donde hay mucha selva, pues a lo mejor ingeniero agrónomo o ingeniero ambientalista o ingeniero, si vives en una zona donde hay mucha mina, pues ingeniero en minas. Entonces, sí tienes que analizar tu contexto y encontrar qué es lo que más te gusta, ¿no? Igual, por ejemplo, si eres en una zona donde hay mucha maquila, pues a lo mejor puedes estudiar una licenciatura en recursos humanos. Algo que te oriente al mercado laboral que existe en tu lugar, ¿no? Hay de todo, o sea, no estoy diciendo que la ingeniería es nomás lo que te va a garantizar trabajo, pero analiza tu contexto. Analiza tu contexto que tienes alrededor. Si vives en un lugar donde hay mucha mina, puedes ser un ingeniero ambientalista o un licenciado en administración o algo así. Contabilidad, puede ser contador, güey. Los contadores no tienen ni idea de lo que se necesitan en el mercado actual, Entonces, por ejemplo, dicen que si eres ingeniero civil tienes que acreditar licencia en Estados Unidos. Algunos puestos no. Si eres civil estructural, creo que sí. Pero hay muchos puestos de ingeniería civil donde no tienes que acreditarlo. O sea, tengo un amigo que trabaja aquí de ingeniero civil, ya tiene muchos años, y a él no le tocó ese tema. O sea, él no tiene la acreditación de aquí de Estados Unidos. Entonces, sí se puede. Es un poco más difícil, obviamente si tienes la acreditación se te abren más puertas, pero están las puertas abiertas porque hay una necesidad terrible. Por ejemplo, ingenieros civiles, Canadá y Nueva Zelanda, güey, se los está comiendo con patatas, o sea, en Nueva Zelanda y en Canadá es como están construyendo el país, necesitan más ingenieros civiles de los que pueden producir como país. Entonces, depende de lo que quieres hacer, güey. O sea, si tu sueño es emigrar a Europa, porque siempre quisiste ir a Europa a trabajar, bueno, fíjate qué necesitan en Europa. Ahorita en Europa está una necesidad bárbara de ingenieros en energías, güey, porque acaban de cortar el suministro de Rusia de petróleo, entonces, perdón, de gas natural. Entonces tienen que, tienen que buscar maneras de suplir su demanda energética. Entonces a lo mejor un ingeniero en energías especializado en energías es lo que tú puedes hacer allá. Alemania requiere muchos ingenieros también, güey. Están abriendo una macro planta de Tesla ahí en Alemania, donde pretenden hacer muchos modelos para suplir el mercado europeo y asiático, y puedes incluso aplicar ahí, güey. O sea, sí hay oportunidad, nada más de que tienes que tener una mente muy clara. Y volviendo al tema de a tus 17, 19 años, ¿estás capacitado para tomar ese tipo de decisiones? Esa es la gran pregunta, güey. O sea, porque yo sí tengo mucha gente. Ahorita justamente estaba en el stream del Santo y alguien le estaba preguntando de que, oye, Santo, me faltan 4 meses para terminar la carrera, pero me caga lo que estoy estudiando. ¿Qué hago? ¿La dejo o me pongo a estudiar otra cosa? Y el Santo dice, pues termínala. Luego ya te faltan 4 meses, ya le invertiste. Ya termínala. Pero qué culero, güey. O sea, llegar al punto donde la estás terminando y sentir que no te gusta. O sea, sentir que, güey, es que estoy terminando algo que odio. O sea, ¿qué voy a hacer con esto, güey? Que me caga, o que no, ya vi que no es lo mío, o no encuentro dónde aplicarlo en algo que me guste. Y es el tema que viene, ¿no? Me incitas a emigrar. A ver, emigrar como profesionista. Yo siempre voy a estar en favor de emigrar, no por malinchista, porque emigrar no es a Estados Unidos. Yo no estoy diciendo vente a Estados Unidos. O sea, yo estoy diciendo emigra por tu crecimiento profesional. O sea, busca posiciones de trabajo en otros lugares del mundo donde tú puedas ir a trabajar y aprender otras culturas, aprender otro idioma, codearte con otro tipo de gente, porque eso es idiosincrasia. Entonces tú como persona, obviamente te beneficia tener otro tipo de idiosincrasia y nutrir la tuya. O sea, yo lo hablaba creo que el del inmigrante, o no me acuerdo en cuál, donde yo comentaba cómo a mí me cambió el hecho de haber emigrado tan joven, ¿no? A los 23 años, que ya tienes una personalidad. Entonces ya no te vas a meter en pedos. O sea, si yo no fui pedote y drogadicto en México, va a ser muy difícil que yo lo sea aquí.
Y California es un lugar que se presta mucho al acceso a este tipo de sustancias, ¿no? Y más porque vengo de 23 años, mi primer trabajo completamente no supervisado por padres ni nada de eso. Entonces era fácil que yo cayera en ciertos vicios. Pero como ya venía grandecito, con una personalidad, un carácter, sí me mantuve dentro de un caminito, ¿no? Sin embargo, mi mente, como dice, mi capacidad de absorber y adaptarme aún estaba muy fresca. Entonces, yo cuando salí de México, aún tenía esta capacidad de aprender y adaptarme a costumbres nuevas y no darme el persinadón cuando yo veía a lo mejor a un hindú haciendo cosas que para mí eran inauditas en México, ¿no? Entonces pues ya yo por eso lo recomiendo, güey. O sea, porque si tú te vas a ir a Europa, vas a convivir con un chingo de gente, güey. O sea, vas a conocer gente de todo el mundo que va a hablar con diferentes acentos el idioma en el que vayas, güey. Te vas a forzar a aprender otro idioma, otros 2 idiomas. Vas a conocer otro contenido, otro tipo de humor, otro tipo de televisión, otro tipo de idiosincrasia social. Vas a conocer cosas que son mejores de donde vienes y peores de donde vienes. Entonces eso te hace mucho también valorar tus raíces. Y te hace también sentirte más parte de tu raíz, ¿no? De México, de extrañar esa parte y vivirlo cuando tienes tiempo. Y decir, güey, es que está bien chido cuando invitas a tus amigos que no conocen nada de México y tú les cocinas una carne asada, güey. Y les haces un guacamole y les haces una salsa. Y los güeyes les ves que se les abren los ojos porque es una experiencia completamente nueva para ellos. Y tú les dices, güey, este es un pedacito de México. Este es un pedacito de lo que yo soy y lo estoy compartiendo contigo. Y de la misma manera van a llegar otras personas y te van a decir, mira, güey, este es un pedacito de lo que soy yo. Y te van a dar a probar comida que jamás has probado antes. Vas a ver maneras de vestir que nunca antes has visto. Vas a oír idiomas que nunca antes has oído, güey. Eso está bien bizarro. Porque yo cuando recién salí, el ir por la calle y escuchar sonidos que en mi vida había escuchado, también eso fue muy revelador, ¿no? O sea, eso es farsi, eso es hindi, eso es marichi, eso es, o sea, está muy padre. Y yo por eso siempre incito o aliento de que si tienes la oportunidad de emigrar de manera profesional, hazlo. Y también te vas a dar cuenta si quieres regresar, güey. O sea, porque hay mucha gente que va, tiene una probadita, dice, güey, qué padre, qué bonito, qué chido, pero yo me regreso a México, güey. O sea, este pedo no es lo mío. Y se entiende, güey, y se vale, pero no regresas a México vacío. O sea, regresas ya con una perspectiva del mundo diferente. Regresas con una perspectiva de cómo pueden ser las cosas diferente. Y no quiere decir que vas a regresar siendo el mamador que dice, allá es que ya en Europa las cosas no se hacen así. Pues sí, güey, en Europa. Pero pues no se hace el mamador que está viviendo algo que ya no existe, ¿no? O sea, yo cuando voy a Chihuahua sí me quejo de los baches y todo esto, pero no le estoy jodiendo a la gente de que, no, allá no existen los baches, por eso está mejor allá. No, o sea, simplemente es como iris what it is, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Que tú cuando vayas a viajar por motivos profesionales y vayas a reubicarte por motivos profesionales, vayas con esa mentalidad de nutrir tu persona, ¿no? Y pues para eso, si tu intención es emigrar, pues busca qué se necesita en los países donde quieres emigrar. Hay muchas carreras también, las cuales son un tema muy delicado, que son las carreras que tienen que ver con talento. Licenciado en música, toda la gente que quiere ser cantante, toda la gente que quiere ser músico y todo esto, pues tienes que entender la perspectiva, ¿no? O sea, México es un país muy difícil donde puedes ejercer esa profesión de manera exitosa. Y ahorita ya hay muchas herramientas, ¿no? Como YouTube o Spotify, donde tú puedes autoproducirte y luego ya subir la música. Pero pues también se te pueden abrir otras puertas, güey. O sea, yo veo mucho de que ¿qué tal si te vas a Europa y empiezas a tocar música regional mexicana y te vuelves el güey
que toca en el bar música mexicana. Y obviamente pues vas a tener cautivo un mercado, ¿no? Entonces hay opciones, o sea, si le rascas lo encuentras. Ahora lo que me decían, que si yo que estudié, pues bueno, estudié mecatrónica. Después de la carrera viene otra decisión que ahorita ya se vuelve muy popular por la competencia laboral, que es la maestría. ¿Cómo saber que si debo invertir en una maestría? Y segunda, ¿qué maestría estudiar? Yo nunca sugiero, y de hecho es lo contrario, o sea, yo les diría que no lo hicieran, estudiar una maestría saliendo de la carrera. Porque la maestría es un complemento a tu vida laboral, no un complemento a tu carrera. La maestría es un complemento a tu vida laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que la maestría se elige en función de a qué te dedicas, qué estás haciendo, no qué estudiaste. Entonces, ¿cómo saber que yo necesito estudiar una maestría? Bueno, estoy en un trabajo, ya tengo muchos años especializándome en esta área. Por ejemplo, no sé, cadena de suministro. Por alguna razón me metí a hacer planner. Y después de planner me mandaron a hacer como master planner. Y luego gerente de materiales. Y luego gerente de cadena de suministro. Y luego ya estoy de repente coordinando toda la logística de un mercado, ¿no? Bueno, pues aunque tú hayas estudiado ingeniero en mecatrónica, la maestría que tienes que estudiar no es algo relacionado con mecatrónica, es algo relacionado con cadena de suministro. Ahí es donde tú ya ves, y eso se toma, la decisión se toma en función de dónde te estés especializando y de los años que tengas ya especializado ahí. Porque si tú te metiste a tu primer trabajo y en tu primer trabajo eres control de calidad, y dices tú, a huevo, me voy a aventar una maestría en sistemas de calidad. Sí, güey, pero ¿qué tal si en 3 años a ti ya te hicieron el gerente de calidad y tu maestría de sistemas de calidad no te sirve más que para ser ingeniero de calidad y un excelente ingeniero de calidad? Pero ahora la maestría que necesitas para poder ser un excelente gerente, que es lo que ya te vas a dedicar de aquí a los siguientes 15, 20 años, ¿es una maestría en administración? ¿O es una maestría en manejo de proyectos? Que son las famosas MBA, los business management, que es la gerencia de negocios, o o el project manager, que es el gerente de proyectos. Entonces, yo siempre les digo que se esperen. Yo, por ejemplo, mi maestría la estudié con 7 años ya trabajando. Con 7 años ya trabajando pasé de creer yo que quería una maestría en un lugar a decir, ay güey, necesito esta maestría porque me está comiendo el jale. O sea, y para poder ser un mejor profesionista en esto que me estoy especializando, necesito esta maestría. Entonces, esa es la sugerencia que yo siempre doy, que te espérate unos mínimos 5 años. Espérate mínimo 5 años para ver en dónde te conviene estudiar tu maestría. Y no se vaya la inversión a tierra. Ahora, la maestría, güey, debe de ser un programa que te permita trabajar sin ningún problema. Tú no debes de dejar tu trabajo, güey, porque volvemos a lo mismo, güey. La maestría es un complemento a tu trabajo. Ahorita hay muchas opciones. Yo estudié mi maestría de forma remota y sin dejar de trabajar. Y eso es una ayuda muy buena. Entonces, la maestría nunca te debe forzar a dejar tu trabajo. Y tampoco debe de forzarte a endeudarte. Si tú, como profesionista, no puedes costearte una maestría, entonces no estás listo para estudiar una maestría. No te debes de endeudar con la maestría. Esas es como que las reglas que yo tengo para la maestría. Espérate 5 años mínimo 5 años para saber en qué vas a estudiar tu maestría. La maestría tiene que permitirte trabajar y estudiarla al mismo tiempo sin ningún problema. Y nunca te debes de endeudar estudiando la maestría. Si no te alcanza, no estás listo aún. Y no te va a ayudar, güey.
no te va a ayudar. O sea, la maestría es para reforzar el puesto que ya tienes, no para adquirir un puesto nuevo. A mí ahorita la maestría no me ha servido para adquirir puestos nuevos a través de mi maestría. Me ha servido para mejorar en los puestos que yo he tenido. Entonces, esas son las reglas para la maestría. Y el doctorado, güey. A menos de que te dediques a un área muy especializada, que seas doctor, que seas mecánico, que seas un ingeniero especializado en un tópico de investigación, entonces sí te recomiendo el doctorado. Porque para un mercado laboral, honestamente, güey, no lo veo útil. Y ahorita los programas de doctorado que hay, eso sí te forzan a que dejes de trabajar, porque precisamente el doctorado es, güey, te tienes que dedicar a tu investigación. O sea, el doctorado es muy, muy esclavizante a la investigación. Entonces, yo ahorita el doctorado, la verdad, no lo pondría. A mí me gustaría eventualmente por la mamada de ser doctor, güey. Pero también me pongo a ver, güey, o sea, ¿me voy a meter un doctorado a qué? Ahorita, ¿a qué? O sea, no lo necesito, güey, no me sirve, me estorba. O sea, y me estorba porque no estoy en una situación de investigación. O sea, yo soy un administrador. Ahorita en este punto de mi carrera soy un administrador de proyectos. Entonces, la maestría que yo hice fue un MBA en negocios con productividad y control de calidad, que básicamente es una administración de maquila, güey, una administración de procesos productivos. Entonces ya es como que empiezas a tomar decisiones más conscientes que te van a ayudar, güey. No te van a jalar. Y en lo que hago mucho hincapié es en que eviten la deuda a todo costo, güey. Eviten la deuda estudiantil a todo costo, porque es lo más detrimental que pueden hacer para su carrera. O sea, debería ser ilegal, güey. Debería ser ilegal que le permitan a un menor de edad firmar un pagaré por deuda estudiantil. O alguien que no ha estado en el mercado laboral firmar un pagaré por deuda estudiantil. Debería ser ilegal, güey. Y este es el problema que tiene ahorita Estados Unidos, güey. O sea, de la deuda estudiantil, pero también está permeando mucho a México. Porque ahorita te venden la mota de que puedes, te venden la moto de que puedes entrar al TEC de Monterrey, te van a prestar, te vas a sacrificar pagando el TEC durante tu estancia, y una vez que salga vas a salir con una deuda de 200, 300 mil pesos. Y págala, güey. O sea, yo les digo, yo no soy ejemplo, güey. O sea, yo no soy ejemplo porque yo tuve una suerte bárbara. O sea, obviamente hay mérito detrás de ello. Pero yo tuve suerte de que saliendo del TEC me conseguí un trabajo que me trajo aquí a Estados Unidos. Me dejaba libre mi sueldo porque me daban viáticos. Y yo en 8 meses pude juntar todo para pagar mi deuda. También con la ayuda de mi papá. Porque cuando la fui a pagar me faltaban como 20, 30 mil pesos. Yo debía 240 mil pesos cuando me gradué. Entonces cuando yo llego a pagar, te ofrecen un descuento por pago al contado. Y aún así yo llegué como con 180 mil pesos y me quedaba como en... No, llegué con 160 mil pesos y me quedaba la deuda como en 180, 190. Mi papá me prestó 30 mil pesos para pagarla. Entonces yo, con esa suerte que conseguí trabajo en Estados Unidos que me dejaba íntegro mi sueldo, íntegro, no me alcanzó en casi un año. Ahora imagínate tener que vivir en México, pagar renta, pagar tu comida, pagar tu transporte, pagar tu gasolina, pagar tus chinches. ¿En qué momento pagas una deuda de esas, güey? Y más con los sueldos que ahorita se les están dando a las personas. O sea, ahorita yo no puedo creer que hay ingenieros que ganan 8 mil pesos al mes, güey. O sea, yo decía a la semana. Dice, no, güey, al mes, güey. O sea, ahorita hay técnicos o hay operadores que ganan más que un ingeniero, güey. Un ingeniero, un operador ahorita está ganando, ponle 1,200 pesos a la semana, güey. Y cada vez va peor. Entonces, imagínate tener una deuda estudiantil con eso, güey. Imagínate que de repente saliste, güey, y tus cánones sociales te dicen que ahora te tienes que casar, güey. O tienes una morrita desde el TEC y saliste del TEC y dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues me caso. ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces? Teniendo deuda estudiantil. Si no teniendo deuda, está cabrón.
Ahora imagínate teniendo esa carga. La escuela es un tema que se tiene que reformar en el aspecto de cómo escoges a qué te vas a dedicar, de cómo escoges tu carrera, de cómo escoges tu universidad, de cómo la financias incluso, porque a veces te digo, estudiar una carrera, si no te alcanza y te vas a endeudar, pues muchas veces no conviene estudiarla, güey. Conviene estudiar un oficio, volverte bueno en el oficio y luego a lo mejor terminar la carrera conforme vayas pudiendo. En México hay buenas universidades públicas, eso es algo muy bueno de México, que realmente sacar una carrera universitaria no tiene por qué desfalcarte, pero también la manutención de una persona es cara, güey. Entonces, aunque a lo mejor la colegiatura te salga en 1,000 pesos al semestre o algo así, el esfuerzo que están haciendo tus padres por mantenerte, por darte techo, por darte comida, por darte ropa, es un sueldo, güey. A mí mi papá me decía cuando estaba en el TEC, me decía, es que ustedes tienen sueldo de ingenieros. O sea, en todo lo que se gasta en ustedes. O sea, que se gasta en la escuela, se gasta en la comida, se gasta en el techo, se gasta en los servicios, se gasta en la movilidad. Y mi papá decía, es que ustedes tienen sueldos de ingenieros. Y hay que valorarlo mucho. Si ustedes tienen ese privilegio, hay que valorarlo. Si no tienen el privilegio, pero tienen la oportunidad, obviamente yo siempre los voy a incitar a que estudien una carrera bajo esas condiciones que les digo. O sea, bajo no endeudarte y que no sea un factor de empobrecimiento en tu casa, y que sea algo que tenga un futuro económico. La carrera es completamente utilitaria. Tiene que ser utilitaria. Cuando tú te gradúas de la universidad y te dan tu título, eres exactamente la misma persona que eras sin el título. No eres nada más, güey, ni nada menos. Eres exactamente la misma persona. O sea, estudia para que seas alguien en la vida. Eres la misma persona, güey. Minutos después de que te dieron tu título a minutos antes de que te lo dieran. Eres exactamente la misma persona. Entonces no tienes que estudiar una carrera huevo, güey. No tienes que estudiar una carrera por tener un título. Pero sí, Sí, lo que comentan aquí es el contexto de México son las pymes y las empresas, y pues claro que el contexto pues de persona operativa es muchísimo más buscado, ¿no? Que dice aquí, yo me quiero ir al gabacho y después de estudiar para no depender económicamente de la carrera, que de todas formas hay negocio familiar que me da sustento. Mira, Emilio, si tú tienes un negocio familiar y el negocio familiar funciona, no hay mejor inversión que puedes hacer en tu vida y con tu tiempo que trabajar en el negocio familiar. Yo entiendo el síndrome. Entiendo el síndrome de que, es que yo no quiero trabajar en el negocio familiar porque quiero hacer otra cosa. Güey, si ese pedo está echado a andar y no hay mejor inversión que seguir en ese negocio y impulsarlo, güey. Y darle ese empujón que necesita para que pase al siguiente nivel. O sea, ese repelús de los jóvenes de decir, es que yo quiero demostrar que no necesito a mi papá. Güey, necesitas de tu papá. Y el negocio que te mantuvo, que te dio carrera y que te mantiene, es primordial, güey. Y si tiene expectativa, obviamente, si tienes un cibercafé, pues, o sea, entendemos que los cibercafés pues ya van de salida. Pero si es un negocio viable, güey, sustentable y que tiene futuro, tú puedes ser esa persona que lo lleve del negocio familiar a la empresa. Entonces, si dices tú, oye, me quiero ir unos 5 años a Estados Unidos para aprender cómo se hace allá algo relativo al negocio familiar, aprovecha esa oportunidad, se vale, güey. Aprovecha que tus papás todavía están fuertes y pueden trabajarlo. Pero, güey, si puedes invertir tu tiempo y tu esfuerzo en el negocio familiar, no mames, güey, o sea, es lo mejor que puedes hacer. Que si yo no tengo odio, sin embargo, la universidad en donde estudio, que es el Poli de Chihuahua, ok, sí lo conozco.
el ingeniería mecánica automotriz, la publicidad engañosa. A mí me vendieron como si fuera una carrera de reparación, mantenimiento de vehículos. Me di cuenta que era más al diseño y hasta cierto punto decepcionante. Sí, también fíjense mucho en eso, porque obviamente tú cuando llegas a una escuela, a una universidad, te van a meter a un cuarto y te van a decir, mira, si estudias esta carrera, vas a ser Elon Musk. Y todos los chavitos, ¡ay, sí, no mames, Elon Musk, sí! O por ejemplo, te meten a una de programación y te dicen, si tú estudias esta carrera, vas a ser programador en Microsoft. Y acabas siendo programador en cualquier otra empresa, güey, o sea... Entonces, o a lo mejor ni siquiera te dan las herramientas que Microsoft está buscando para un programador. Entonces, lo que también yo les digo es, ok, ya saben más o menos, o tienen una idea de qué van a estudiar, no se dejen llevar por la publicidad engañosa. Revisen la retícula, revisen, ok, a ver, me estás diciendo que yo tengo una idea que es para reparar automóviles y este otro pedo. Revisen el Cardex. O sea, revisen el plan de estudios. Si tú ves que en el plan de estudios, güey, en ningún lado está cambio de aceite 1 y 2. Pero sí está contornos y diseño y dibujo técnico y esto y aquello, pues digo, ya te da una muy buena idea de para dónde vas, ¿no? A menos de que te digan, sí, aquí vamos a ver cambio de aceite 1 y el siguiente semestre cambio de aceite 2. Y luego llegas, güey, y te topas de que, los engañé, les voy a enseñar a usar SolidWorks para dibujar. Entonces, pues ahí sí ya está muy cabrón, pero siempre revisen la retícula. Siempre revisen el plan de estudios y las materias para que obviamente no les cuenten, porque tú te puedes meter, yo quiero estudiar relaciones internacionales. Y tú piensas que va a ser algo que ver con relacionarte con gente como tipo influencer o tipo community manager. Y resulta que es más orientado al área política. Porque pues ellos ven todo lo que es la geopolítica, ¿no? Y a eso se dedican los de relaciones internacionales. Y dices tú, es que yo pensé que iba a aprender a hablar con gente. Y pues no, o sea, aprendes de política. Entonces sí es como que necesitas revisar siempre los planes de estudios. ¿Cómo que no va a ser programador en Microsoft? Pues sí, lamento decirte, Punk, que no es imposible, pero está cabrón. Y aparte, ¿qué pasos estás tomando tú? O sea, tú no te gradúas y llega Microsoft a decir, hola señora graduada, ¿quiere trabajar con nosotros? No, o sea, tú tienes que ir escalando, tú tienes que ir tocando puertas, tienes que ir viendo por dónde te metes. Si tu objetivo es trabajar en Microsoft, entonces necesitas empezar a ver por dónde te vas a meter a esa empresa. O sea, ¿qué convenios tiene tu escuela? O sea, porque eso afecta mucho. O sea, ok, ¿dónde voy a estudiar la escuela? ¿Me alcanza para esto y esto y esto y esto? Ok, estas son mis opciones. Revisen qué convenios tienen con ciertas empresas. Oye, yo quiero trabajar en Microsoft. Ya vi que esta universidad tiene un convenio con Microsoft para prácticas profesionales. Pues le voy a tirar ahí. Porque hay oportunidad de que yo pueda raspar esa burbuja de Microsoft, ¿no? Aún siendo estudiante. No es que no quiera estar en el negocio familiar, me gusta, pero quiero dejar de hacer mano de obra. Ok. Y ayuda, por lo que quiero es para hacerme mi propia lana, aprovechar que estoy allá a vender producto y conseguir. Bueno, digo, nos dedicamos a comercialización y producción de destilados de agave. Güey, ¿te dedicas a destilados de agave? O sea, tequila. ¿Tequila o qué? Luego me tienes que mandar mensaje, güey. Mándame un inbox en Instagram porque me interesa. Oye, me interesa eso, Sí me interesa, güey. O sea, sí me interesa, sí me gustaría hacer algo. Mándame mensaje, por favor, porque sí me interesa. ¿Por qué no? No me adopta. Digo, el punk sobrio es bueno, es bueno para la tomadita, aguanta macizo, aguanta macizo. Pero a ver, no es crítica, es una observación de admiración. Ya quisiera yo. Lo vi en el programa de estudio, pero hay un profe de 91 años. Válgame. Nos dio clases de combustión interna y solo ponía videos. No, güey, pues es que también un profesor de 91 está cabrón, güey. No está muy... Aprendí mucho SolidWorks y caté uno que otro. Soy catadora profesional. Tengo doctorado. Pues, chavos, digo... No, ojalá les haya servido esto. O sea, su carrera profesional empieza en la preparatoria. Si pueden estudiar una preparatoria
que les dé un taller o una carrera técnica en lo que se quieren dedicar, búsquenla y métanse ahí. Si van a estudiar una carrera, ya se la saben, no se endeuden, revisen la retícula, que sea algo que tenga oferta económica a su salida, porque es utilitaria, güey. La carrera es utilitaria. La maestría va en ayuda a lo que se estén dedicando con tiempo. O sea, con mínimo 5 años, y la maestría tiene más que ver con lo que se dediquen que con lo que hayan estudiado. Y el doctorado es completamente circunstancial. Las reglas de la maestría. Tiene que ver con tu trabajo. Te tiene que dejar trabajar y estudiar sin ningún problema. Tiene que te tiene que alcanzar. No te debes de endeudar. Esas son las reglitas, ¿eh? Entonces, por favor, si algo... y lo que dicen por ahí, si funciona, no le muevan. Sí, no, don't fix it if ain't broken. ¿Qué dice aquí más? Dice, anota eso, me faltan 4 meses para terminar, muy bien. ¿Por qué te interesa? ¿Qué tienen que ver los destilados? Tú mándame inbox por Instagram, güey. ¿Cómo te llamas en Instagram? No recordaba técnico contador. Los contadores, güey. Los contadores son muy buenos y son muy necesarios. Haría maestría en UNAM para que me paguen muchos dineros. Me dan 13,000 de beca. Bueno, muchachos, hoy les voy a enseñar cómo usar un freno de Proni para medir el torque de un motor de carbón. Ándale. Pues sí, chavos. Entonces, hasta aquí yo creo el tema de hoy. Como siempre, les agradezco mucho que estén por acá. La verdad es de que me gusta mucho platicar con ustedes. Me gusta mucho tener este tipo de conversaciones con ustedes. Y pues aquí la dejamos. Pero ¿con quién los mando, muchachos? ¿Con quién los mando en raid? Díganme. ¿Alguien en Conalep la armaría como técnicos? El problema con los técnicos... préstame cash. Muchas gracias por tu suscripción. Muchas gracias. Ya tienes 6 meses aquí. Te agradezco mucho tu suscripción. De verdad. Te agradezco que nos la des a nosotros. ¿Qué quieres saber? Pero bueno. Pues mándame mensaje por Instagram, güey. A mí me quedan 3 años. El Alca. Pues es la Kirika ya no está, güey. Ya se fue. Yo andaba escuchando nomás que no comenté. Muy bien. El Al Capone. ¿Y para cuándo el siguiente stream? Una morra chida. Pues ustedes sugieran. Stream. Voy a ver si se puede el viernes. Voy a ver. Es que depende mucho de mi carga de trabajo. O sea, los martes sí los aparto para ustedes. O sea, casi el 100%. Pero los viernes a veces se puede, a veces no. Mi último año de ingeniería industrial, tengo que sacar maestría a fuerza. No necesariamente, güey. La ingeniería industrial es muy maleable. Si tú eres ingeniero industrial, tienes muchísimas ramas donde te puedes dedicar y te puedes especializar. Entonces yo mejor me esperaría. Mejor consigue un trabajo. Mejor persigue un trabajo. Ve lo que te va gustando sobre el trabajo. Y ya una vez que veas que te gusta, en qué te vas a especializar, entonces sí busca tu maestría en eso. Va, practiquen y nos damos unas partidas. A ver, pues ¿no juegas Valorant? No juego ninguno de esos, men. Sí, soy muy limitado en mis juegos porque casi no tengo tiempo, güey. Pues bueno, los voy a mandar con el patrón. Los voy a mandar con alguien que dicen que se parece a mí. Para que no se sientan que estamos terminando. Salúdenlo, por favor, porque nos cae muy bien el Alca. Y es el patrón, así que por favor vayan con él y salúdenlo. Y pues ahí le mando mi humilde ofrenda al patronazo. Nos vemos en la siguiente, chavos. Muchas gracias, Bye, bye.